Bien, gracias Bea, y seguimos en el tema del día de hoy, el Día de los Trabajadores, y es en este contexto que recibimos a la secretaria general del PIT-CNT, a Elvia Pereira. Bienvenida. Muchas gracias, feliz día para Muchas ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Todos los televidentes. Bueno, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que promueve el PIT-CNT en este 1 de mayo? Bueno, son una lista de reivindicaciones. Eso da cuenta de las necesidades que para nosotros tiene el pueblo uruguayo. Uno principal es claramente saludar a la militancia en este plebiscito, en esta recolección de firmas que se acaba de presentar el sábado pasado. Eso va a estar en la oratoria, eso tiene que estar porque nos parece que es un tema que bueno, amerita saludar a quienes estuvieron en eso durante todos estos últimos meses. Pero también hay reivindicaciones claras que tienen que ver con el tema de la desigualdad en Uruguay, que aún no solo se mantiene, sino se profundiza. Tenemos el tema de la pobreza infantil, la pobreza en general, pero la pobreza infantil, el tema del empleo. Los números dicen que hay mayor cantidad de empleo, cosa que es cierto en términos numéricos. Nosotros lo que cuestionamos es la calidad de esos empleos. Vemos con preocupación esta precarización laboral en términos generales, principalmente en algunas ramas de actividad. Queremos dejar claro en esta oratoria el tema de los salarios, que también hacen parte y una parte importante a lo que es la vida de las trabajadoras y trabajadores. Hay por allí un día sí, otro también, que se dice que el empleado público ha recuperado la pérdida que tuvo en este quinquenio, cosa que no es cierta. Será en términos absolutos en algunos sectores, pero no es cierto en la totalidad y tampoco es cierto en términos de que lo que perdiste lo vas a recuperar. No es cierto, no se va a recuperar al 2025, sí vas a tener y empatar tal vez los números, pero no lo que perdiste. Mieres acaba de decir que sí, que está mintiendo el gobierno. Bueno, yo creo que... Yo no digo que esté mintiendo, digo que hace una lectura que no es real. Basta con pensar. Si nosotros perdimos como trabajadores en una panza de varios años de pérdida de nuestro poder adquisitivo, de nuestro salario, y al 2025 vamos a estar en términos absolutos empatando lo que era diciembre del 2019, ¿dónde está la recuperación? ¿Dónde está lo que no pudimos hacer esos años de pandemia, esos 40 meses? ¿Dónde están? ¿En recuperación? No están. Eso es un tema que tenemos de miradas distintas de una misma circunstancia. Y con esto no quiero decir que no sea válido las firmas de convenios que algunos sectores acompañamos, hicimos, luchamos por ello. Eso no quita una realidad que nosotros queremos en este 1 de mayo también dejar claro. Porque el trabajador y la trabajadora son los que sienten, ustedes, nosotros, el televidente, la televidente, lo que sucedió y cómo estamos al día de hoy y cómo vamos a estar en términos de 2025. ¿No es motivo de celebración entonces ese dato que repasaba el ministro, que tenemos el mejor índice medio de salario en 50 años? Siempre las noticias que dicen que es bueno para los trabajadores siempre son motivos de celebración. Ahora, hay que mirar los datos reales, hay que preguntarle a la gente, ¿usted está celebrando que hoy tiene el mismo poder adquisitivo o menor que lo que tuvo en 2019? No creció nada su salario. Usted dice que en ese promedio no se toma en cuenta, o sí se toma en cuenta, pero no se nota las personas que ganan menos de 25.000 pesos, por ejemplo, que es medio millón. Bueno, tenemos una gran preocupación con esa cantidad de personas que están ganando menos de 25.000 pesos. Es una preocupación porque es mucha la población y eso de ahí se desprende.
el empleo que tienen, los que tienen. Pero y el haber mantenido el empleo, como dice el gobierno, se mantuvo, ¿no es un mérito de las políticas que llevó adelante el gobierno cuando a nivel mundial, por la pandemia, el empleo cayó en muchas partes del mundo? Es verdad que el empleo cayó en muchas partes del mundo, en Uruguay también. Ahora, ¿cuál es la calidad de empleo que tenemos los trabajadores hoy? Son los jornales solidarios, cuando en pandemia fue un manotón importante para aquellos que no tenían nada. Pero hoy, ¿es eso lo que el Uruguay tiene y se propone como en materia de empleo? ¿Son jornales solidarios? ¿Es por ahí donde el Uruguay tiene que resolver la materia de empleo? ¿O vamos solamente a festejar números y porcentajes sin mirar la calidad de esos empleos? La precarización, los contratos que se tiene hoy, y también con el Estado. Contratos precarios con el Estado están en todos los entes. Entonces, no es por ahí, o por lo menos deberíamos discutirlo. Para nosotros no es así. Elvia, el acto de hoy, de este 1 de mayo, marca el inicio de la campaña hacia ese plebiscito aparente que se alcanzaría después de cotejar las firmas. Nosotros somos respetuosos de las instancias en que estamos viviendo. Está en Corte Electoral, firmas, allí hay un trabajo para hacer que demandará más o menos tiempo, pero hay unos 40 días, por lo que entendemos. Bueno, queda un colchón importante de la cifra que se estimaba, ¿no? 270.000 es lo mínimo, 300.000 era el colchón que se... Llegaron a 430.000. Para nosotros plebiscito va a haber. No nos apuramos. Hay un dicho en el movimiento sindical que siempre decimos que se precipita. Por lo cual, sin precipitaciones, pensando las etapas que se vienen, hoy estamos saludando a la militancia. Hoy estamos respetuosamente esperando ese resultado de la Corte Electoral. Sin duda que seguimos pensando en cómo será lo que viene después. Porque ahora viene la etapa que ya la sabíamos de antes, que es la etapa de lograr que se sobre esto en aquello. Ahí está. ¿Cómo va a ser esa etapa? Habida cuenta que ya la aprobación de esta iniciativa generó diferencias a la interna del PIT-CNT y bueno, y diferentes matices, ¿no? Ahora ya viene otro paso distinto. Las diferencias son buenas. Nosotros no tememos las diferencias. La sinceridad en la diferencia es lo que da fortaleza a la unidad del PIT-CNT. Sí tuvimos en el inicio, como tú dices, y todos recordarán, diferencias importantes de oportunidad, de contenido, muchas diferencias. Las laudó una mesa representativa. Tal vez con los porcentajes no deseados para todo el movimiento sindical, pero fue laudado ahí. Entonces, una vez que está laudado, bueno, se trabaja para ello. Estas etapas, va a venir ahora esta siguiente etapa, y va a ser una etapa de conversar con la gente, de lograr que otros actores políticos logren incidir en sus partidos para ver si esto lo llevan, porque está claro, ¿no? Ahora, si no se lleva, es muy difícil que esto salga. La historia lo dice. ¿Por qué el PIT-CNT eligió derogar todo el sistema y no la ley que se aprobó el año pasado? Algo que de alguna manera manejaba el gobierno en las últimas horas. Bueno, estuvimos dentro de las discusiones iniciales, se tuvo también algunas iniciativas en ese sentido. Es como cuando uno toma decisiones, es por un lado o por otro. Esta propuesta fue la que tuvo la mayoría en la mesa representativa para llevar adelante. Ahora, Elvia, recién el ministro Mieres daba cuenta que se lo consultábamos si él entendía que había sido una campaña sucia o no. Dijo que no fue del todo limpia por parte del PIT-CNT porque hubo cuestiones que no se le informaron a la gente que fue a firmar. Se le decía, por ejemplo, quiere firmar para jubilarse a los 60 y tal vez no era toda la información que se le podría brindar a la ciudadanía. Y hacía referencia a, en caso de aprobarse este plebiscito, cuánto debería aportar más el trabajador a nivel de la seguridad social. Y en caso que hicieran las empresas, cómo podría afectar el empleo. ¿Están todos esos factores explícitos para la ciudadanía hoy?
Si nosotros en esta entrevista vamos a centrar el Día de los Trabajadores Internacional solamente en la cuestión de quiénes dicen las verdades, quiénes las dicen a medias, quiénes tienen una mirada y quiénes tenemos otra, nosotros podemos decir que el gobierno sale, o actores del gobierno, salen a decir cuestiones que no son ciertas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el financiamiento. No es cierto. Las cosas que dicen no son ciertas. Ahora, a nosotros nos gustaría que, más allá de las diferentes miradas que se tienen, porque hoy ninguno de nosotros es inocente, este tema está en campaña electoral. Sí, claro. Y tiñe la campaña electoral. Se va a realizar este plebiscito por la campaña electoral y de hecho se está pidiendo a los diferentes partidos que tomen posición al respecto. Por eso también es importante que la ciudadanía tenga de primera mano la información de quien promovió esta iniciativa popular, ¿no? Sin duda que las va a tener, las tiene en su momento. De hecho, el PIT-CNT, en oportunidad de recolectar las firmas, convidó a debatir en esa sí, no, si no se dieron. O sea que eso está bueno porque la gente tiene que saber las dos posiciones ahí. Yo adhiero perfectamente a lo que tú dices. Tiene que saber las dos posiciones que hay y después optar. Y por supuesto que se van a hacer todas las conversaciones posibles con los distintos partidos políticos, sobre este tema. Y sí, y la gente, y va a ser la decisión popular lo que va después, en definitiva, a laudar esta circunstancia. Hasta ahora el único partido que tiene sectores que apoyarían el plebiscito es el Frente Amplio. ¿Qué diálogo está viendo con la coalición de izquierda justamente a propósito del plebiscito? Bueno, está claro que públicamente el presidente de la coalición de izquierda del Frente Amplio dijo que esto se rediscutirá después de las internas. Por lo cual hay movimientos, está claro, dentro del partido Frente Amplio, como lo debe haber seguramente en otros, en la coalición de gobierno. Habrá matices como lo hay en otras iniciativas y como lo ha habido en iniciativas que no prosperaron. Ahora seguramente sí. Ahora, Elvia, ¿qué le responde el PIT-CNT a la mayoría de los economistas, de todos los pelos y señales que dicen que esta iniciativa impulsada por el PIT-CNT sería catastrófica para la economía nacional? Bueno, nosotros somos muy responsables cuando hacemos las cosas, en este tema y en todos. PIT-CNT no nació ayer, por lo cual la responsabilidad de PIT-CNT ha estado siempre y en todos los temas. Y en este también lo tenemos, porque tú lo dijiste claro. ¿Hay una mayoría o son algunos? Porque otros dicen otra cosa también, encumbrados y renombrados economistas. Por lo cual es un tema que no se coloca en blanco y negro. Es un tema a nivel de técnicos, economistas, que también tienen sus diferencias. Y bueno, hay que dar todas las informaciones reales, sin encubrimientos, sin disfrazar las realidades para que la gente después, la ciudadanía, pueda decidir. Es un camino de una pendiente, y sí, no hay que ser inocente, es una pendiente. ¿Hay encubrimiento? Dice usted que hay encubrimiento en lo que dicen algunos economistas independientes, de distintas consultoras, dice que está encubriendo. Yo no hablo de los economistas en general, digo encubrimiento porque no son ellos los que salen, sino salen en nombre de. Yo digo que sí. No, bueno, pero ha habido foros, ha habido encuentros. Son puntos de vista diferentes. Son puntos de vista. Cuando nosotros miramos una realidad, recién hablábamos de los salarios y de la recuperación salarial. Cuando se mira desde un lugar y se mira de otro la misma realidad, no es que esté todo en blanco y negro. No es que todos digan sí, tienen razón, y todos digan no y no la tienen. Y en esto pasa lo mismo. Ahora, ¿hay temores? Las hay. La responsabilidad del PIT-CNT también toma en cuenta a la hora de hacer sus análisis aquellos técnicos que para nosotros nos merecen muchísimo respeto, que tienen visiones diferentes. Por ejemplo, del Cuesta Duarte. El Cuesta Duarte no ha salido en contra, en ningún momento. No, digo de los que está mencionando usted.
esos técnicos que están a favor. El Cuesta Duarte ha salido a expresarse, porque yo he Cuesta intentado Duarte recolectar. el Instituto Cuesta Duarte es un instituto asesor de la dirección del PIT-CNT. Por eso le consultaba, porque intenté buscar la postura del instituto y no la encontré definida. Capaz que alguien brindó alguna declaración o los asesoró a ustedes en esa materia, por eso se lo consultaba. El instituto está trabajando en esto, estuvo desde el día 1, inclusive hay compañeros que integran el equipo de representación de los trabajadores, que son economistas que ustedes conocen. Han estado los compañeros cuando todo el proceso de esta reforma jubilatoria. De hecho, cuando nos presentamos al Parlamento, el PIT-CNT fue acompañado de los técnicos del Cuesta Duarte, porque está claro que quienes discuten a esos niveles son los técnicos profesionales en la materia, ¿no? Y nosotros fuimos acompañados por los técnicos del Instituto Cuesta Duarte cuando se señalaban algunas de las dificultades que tenía en caso de salir esta reforma. Pero la reforma ya está. La reforma ya no es reforma, ya está aplicada. Impactará ahora, dentro de unos años, más tarde, pero la reforma está. Y el camino sigue. Y en ese camino, 430.000 voluntades firmaron para que existiera un plebiscito. Empieza otro camino. Hoy se saluda a esos militantes, a esa ciudadanía que decidió estampar su firma allí para que hubiese. Elvia, ya nos quedan pocos minutos. El tema de la reducción de la jornada laboral va a estar presente hoy en este 1 de mayo. También conversábamos de esto con el ministro Mieres y reconocía que es una reivindicación, un tema que ya está en la agenda, pero que hay que valorar la productividad. Y la pregunta ¿es viable para el PIT-CNT alcanzar una generalización de esa reducción de la jornada laboral? Bueno, si nosotros nos encuadramos en 1 de mayo, el origen de esta fecha era cuando se peleaban las 8 horas, ¿no? 8, 8, 8. Y en aquel momento, bueno, que llevó tantas vidas, tan sangriento, ¿quién iba a pensar que iba a ser viable? Era impensable. En aquellos tiempos, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Como ustedes saben. ¿Qué pasa hoy si nosotros, en vez de discutir determinadas cuestiones, lo que hacemos es pararnos a decir no? Podremos discutir una ley posible de una reducción de jornada laboral donde, de alguna manera, no pierda el trabajador desde nuestro lugar. Por supuesto que el otro lado dirá que no pierdan los empresarios, que no pierdan, obviamente, porque estamos en lugares diferentes, pero no será momento de empezar verdaderamente a discutir. ¿Entienden que no debe ser a tabla rasa, como dice el ministro, sino que tiene que ser paulatino, que se vaya analizando rubro por rubro, pero que hay se vaya que analizando analizar la las productividad? condiciones. Yo vengo del magisterio, ustedes saben. Es impensable decir que las escuelas van a trabajar de maestra menos de 4 horas. O sea, no es así. Entonces, cuando hablamos de los temas, era lo que decía hoy, que no es encubrimiento, pero sí que decimos sobre determinado tema. Bueno, este es un... Pero el ministro está afina a una discusión mucho más abierta. Hay que hacerla, hay que darla. Es que 100 años después seguimos con la misma ley de 1915. ¿No será momento de pensar cuando encima. Tenemos ejemplos en otros países que nos pueden iluminar y dar alguna perspectiva? Yo creo que sí. Elvia, ¿no pidieron la cadena de radio y televisión? Este año no. Se ve que nos acostumbramos a que nos la negara. ¿Fue por eso que no la pidieron? No, ni siquiera, por lo menos en los ámbitos donde participo, ni siquiera estuvo puesta sobre la mesa. La verdad que estábamos ya en los últimos momentos de la junta de firmas y bueno, tal vez el equipo de organización lo hizo. La dirección del secretariado ejecutivo no analizó el hecho de pedirla, lamentablemente, porque es una pérdida a la que no deberíamos acostumbrar. ¿Por qué el cambio de ubicación del escenario y de alguna manera dónde va a estar la gente en este 1 de mayo en el acto? Que veíamos que sale de la plaza. No es la primera vez que el PIT-CNT decide no hacerla en la Plaza 1 de Mayo y sí en Avenida del Libertador.
Es muy emblemático. A mí que me ha tocado estar en el estrado, y bueno, algunos de ustedes seguramente también cuando cubren, ver el Palacio Legislativo de fondo que tiene un papel importante y cumple un papel fundamental en la sociedad uruguaya y en la organización, que esté allí enmarcando el 1 de mayo, es una señal para nosotros muy buena, muy importante. No se cuestiona eso. Muchas gracias por estos Muchas gracias. minutos. Gracias a